Ser podcast. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Con Sonia Ballesteros. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Nos gusta como somos, nos gusta nuestra pluma, nuestros colores, nuestra capacidad de hacer de la fiesta una reivindicación y de la reivindicación una fiesta. Veníamos de una dictadura. Los homosexuales, prostitutas, eran considerados como peligrosos sociales. Te podían detener por ser quien eras. Una persona amanerada, este es un maricón, y como es un maricón, va a la cárcel. El descubrimiento de la herramienta que es el orgullo, una herramienta emocional y personal de superación de la vergüenza, de los miedos, del estigma que llevamos interiorizado. El orgullo de tener un hijo como el que tengo, de ser gay. Estamos celebrando nuestro 6º aniversario de boda y venimos todos los años aquí a Madrid. Recordar de dónde venimos, lo que nos costó sangre, sudor y lágrimas conquistar esos derechos. Hemos cambiado, ya no podemos decir eso que decíamos las lesbianas, comparto lecho y techo pero sin ningún derecho. Eso ya pasó a la historia, menos mal porque nos costó lo suyo. Este montaje de sonidos es nuestra carta de presentación para un Radio Paradiso en el que vamos a hablar del orgullo con algunos de los que estuvieron allí, los que encabezaron y hasta organizaron esas primeras manifestaciones reivindicativas en los años 70. Vamos a conocer también cómo ha cambiado un barrio, el de Chueca, que no siempre ha sido lo que hoy es. Y hablaremos de una lucha que aún no ha terminado, aunque se haya avanzado a pasos de gigantes en tan solo unas décadas. Para poner algo de orden, vamos al principio. 27 de junio de 1969, Club Stonewall, Nueva York. Esa noche, en la gramola del local sonaba esta canción de Diana Ross y las Supremes. Con 25 centavos podías elegir 2 temas. En aquellos años, los clubs para gays y lesbianas eran algo más que un lugar donde escuchar música. Se convirtieron en nuestro hogar, recuerda a Sandy Rapp, cantante que por entonces actuaba en esos bares. No teníamos una iglesia donde juntarnos como otras minorías, que además tenían a sus familias. Nosotros nos teníamos que esconder de nuestras familias, era diferente. Esos locales eran ilegales, muchos los llevaban la mafia y todos estaban acostumbrados a que cada tanto entrara la policía. Cuando llegaban o se había un chivatazo nos avisaban dando una señal, apagar y encender las luces. Si estabas bailando con tu pareja te separabas y en mi caso si estaba cantando paraba y solo seguía tocando para que no nos cerraran con la excusa de ser un cabaret. Aquella noche desde el principio ya tenía algo de especial. Había sido el funeral de Judy Garland y todos queríamos juntarnos para brindar por ella. Bertie Kaufman, que entonces tenía 20 años, recuerda que estaba bailando con su novio cuando alguien dio la señal. Las luces se apagaron y se volvieron a encender. La policía entró pidiendo los carnets. Hubo empujones, carreras, a algunos nos echaron del club. La gente siguió bailando en la calle, como en la canción de Martha Reeves, and the Vandellas. Motown Detroit, Dancing in the Street. Hasta entonces parecía lo habitual, una redada más, pero esta vez pasó algo que iba a hacer
que aquello no terminara como las otras veces. La calle se llenó también con vecinos y con gente que pasaba por allí. En realidad no había dónde ir y se paraban para ver qué estaba pasando. Lo cuenta Anthony Coron, otro de los veteranos de Stonewall, que justo ese día había tomado la decisión de salir del armario. Hubo una pelea afuera, continúa, y alguien, a quien iban a meter en la furgoneta de la policía, nos miró a los que estábamos allí y nos gritó: ¿qué pasa con vosotros? ¿No vais a hacer nada? Y en ese momento, dice Anthony, se desató el infierno. Empezaron a tirar cubos de basura, monedas, botellas, piedras, todo lo que encontraban. Los policías se asustaron, se volvieron a meter dentro del bar y cerraron la puerta. Recuerda también Bertie. Era como si la gente fuera, se hubiera vuelto loca y dijera: no lo vamos a soportar más. Alguien de los que había salido del bar pintó con una tiza en las calles del barrio un mensaje: mañana por la noche, Stonewall. Y a aquella primera noche de protestas, de rebelión, siguieron otras 5. Fueron jornadas de barricadas, parquímetros arrancados, drag queens cantando We Shall Overcome en mitad de la calle. Algo había cambiado. Aquella noche la gente respondió a la policía, recuerda Sandy, y aunque no lo supimos entonces, eso iba a cambiar el mundo. En la misma línea, otra de las veteranas de aquella noche, Basti Rose, dice que sinceramente ninguno sabía que estaban haciendo historia. Aquello parecía solo una protesta más, como las que había por la guerra de Vietnam o por los derechos civiles. Todavía hoy, admite, a veces se pregunta cómo Stonewall ha llegado a ser lo que es. En su segundo discurso de investidura, el primer presidente negro de los Estados Unidos hizo mención a Stonewall y en 2016 lo declaró monumento nacional. Hace solo unos años, en un gesto muy poco habitual, la policía de Nueva York pidió públicamente perdón por una actuación, la de aquella noche, que fue discriminatoria y opresiva. Stonewall, efectivamente, lo cambió todo. Solo un par de semanas después de aquello empezaron las primeras reuniones de lo que iba a convertirse en un movimiento global y unido por los derechos de los homosexuales. Un movimiento que en 1970, justo en el primer aniversario de Stonewall, organizó en esa misma calle, Christopher Street, la primera marcha del orgullo gay. Y así, como nos ha contado Rafa Panadero, empezó un movimiento que no ha acabado, que se hizo casi global, que ha visibilizado a las personas que no son heterosexuales y que ha ido conquistando derechos y libertades con las que algunos, hace unos años, no se atrevían ni a soñar. Todo empezó en un pub neoyorquino en el verano de 1969, mientras aquí, en España, el dictador proclamaba a Juan Carlos de Borbón su sucesor. Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. En esos días, en la prensa y en la calle, aquí se hablaba de ese nombramiento y de nuestro segundo triunfo consecutivo en Eurovisión. De lo de Stonewall ni palabra. Así las cosas, tuvimos que esperar algunos años para que algo empezara a moverse. Barcelona, 1977. Más de 4.000 personas se manifestaban en las Ramblas por la libertad sexual. Abajo la ley de peligrosidad, coreaban los manifestantes que por primera vez se atrevían a salir a las calles de este país sin ocultar su condición de homosexuales, lesbianas o transexuales. El objetivo era acabar con una ley que les convertía de forma automática en vagos y maleantes. Una ley que les podía llevar a la cárcel sin necesidad de juicio, simplemente por ser como eran.
Esa primera manifestación en la que estuvo Ampar Pineda tenía además otro objetivo. La otra razón de la manifestación era la visibilización en la calle. Elegimos las Ramblas, que es un poco el centro neurálgico de Barcelona. En el 77, España vivía un momento de transición. En abril se legalizaba el Partido Comunista y aunque el dictador llevaba muerto casi 2 años, en materia de derechos y libertades, el país aún no había avanzado lo suficiente. Ampar recuerda una de las frases que corearon también ese 26 de junio. Hay una frase que retrata muy bien la situación de falta de derechos. El grito de lesbianas que decíamos: comparto lecho y techo, pero sin ningún derecho. La manifestación recorrió las Ramblas. ¿Dónde empezó, dónde terminó y cómo transcurrió? La manifestación arrancaba de la parte alta de las Ramblas y pretendía seguir bajando hasta el final de las Ramblas. Y se dio el caso, tremendamente lamentable, de que como había que dar muy buena impresión de cara a los medios de comunicación por ser la primera manifestación, pues hubo quien planteaba que travestis, transexuales, como iban en plan festivo, pues que en fin, que no estaba bien que estuvieran. Y hete aquí que a medida que la manifestación bajaba por las Ramblas, apareció, como no en aquella época, una barrera de los grises, es decir, de la policía que luego se cambió a marrón y luego acabó siendo la Policía Nacional. De los grises, los policías tenían ya las porras en las manos para dar una buena paliza a quienes formamos parte de la manifestación. Pero, eso sí que es grandioso, ¿quiénes nos defendieron? Colocándose al frente de la manifestación, pues travestis y transexuales. Defendieron a la manifestación, se pusieron delante de la pancarta e impidieron que los grises actuasen. ¿Qué es lo que recuerdas mejor de ese día? Primero, la alegría de poder salir a la calle, de poder manifestarte y no tener que ocultarte por un deseo sexual. Era increíble que a esas alturas del siglo XX estaba siendo perseguida. Entonces, la gran alegría, el gran orgullo de salir a la calle y poder gritar lo que cada uno era. Eso, una alegría tremenda. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I Sucedió un 26 de junio de 1977. Ampar Pineda, activista feminista, estuvo allí junto a unos cuantos miles que se atrevieron a ser los primeros en manifestarse en España. Un año después, Madrid también salía a la calle. La manifestación fue una explosión de alegría, por un lado, ¿no? Porque era la primera vez que nos juntábamos en la calle. Nosotras estábamos acostumbradas a tener una doble vida, ¿no? Entonces, durante el día tenías que aparentar que eras muy macho y luego, pues en los lugares, digamos, de confianza, pues, por ejemplo, era una cosa muy típica en aquella época hablar en femenino, ¿no? Porque era nuestra forma de expresar quiénes éramos, ¿no? Que durante el día teníamos que ocultarnos, ¿no? Era durísimo esa doble vida, ¿no? Ramón Linaza fue uno de los que firmó la petición de autorización de esa primera manifestación en Madrid. Estamos en 1978. La manifestación convocó a unas 8.000 personas. Nos mandaron a Menéndez Pelayo para que no se nos viera.
Esa es la realidad. La policía estaba muy nerviosa. Nos decía, porque yo era uno de los organizadores, se dijeron a mí, oye, tenéis que ir más deprisa. Estaban deseando que nos fuéramos a la calle, estaban alucinados de esa cantidad de, digamos, de gente rara para ellos, ¿no? De maricones, de lesbianas, de madres solteras. Fue una manifestación muy diversa y muy alegre. Había un gran protagonismo, igual que sucedió en Nueva York en 1969, de las mujeres transexuales, de los travestis, y bueno, pues las cosas que se gritaban pues era abajo la ley de peligrosidad social. Fue un momento, pues como cuando abres una botella de champán, que sale todo el champán contenido. Era increíble que pudiéramos estar en la calle reivindicando nuestros derechos, ¿no? Nunca antes había ocurrido. Estábamos acostumbrados a vivir en la más absoluta clandestinidad, en ocultar tus deseos, tu identidad, tu forma de ser. Era terrible, ¿no? La manifestación no recorrió las calles del centro, sorprendió a todos, incluso a los convocantes, la participación de miles de personas, hasta el punto de que las fuerzas de seguridad querían acabar con eso lo antes posible. Y la manifestación terminaba en Mariano de Cavia y como te digo, la policía se dirigió a mí y me dijo que eso tenía que acabar ya y que por favor que fuéramos más deprisa. Pues yo le dije a la gente que había que acelerar, ¿no? Y entonces nos pusimos a bailar y a cantar diciendo qué buenas son las fuerzas represivas, qué buenas son que nos llevan de excursión. Un año después se repitió la manifestación, pero algo más alejados del Parque del Retiro, que ni siquiera era ni es el centro de Madrid. Y poco a poco la celebración fue perdiendo fuerza. En Madrid, al año siguiente, nos mandaron a la Casa de Campo. Que, por cierto, la ultraderecha actualmente también pedía que el orgullo se fuera a la Casa de Campo, lo cual es una barbaridad, porque 1 millón de personas en la Casa de Campo destruye ese fantástico parque forestal que tenemos en Madrid, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? O sea, a los maricones, a las lesbianas, a las tortilleras, a las trans, a los travestis, toda esta gente rara y peligrosa, hay que ocultarla. Entonces, al año siguiente nos mandaron a la Casa de Campo. El siguiente año hubo una manifestación en Vallecas y luego en Madrid, desgraciadamente, no hubo continuidad. Fíjate que fuimos 8.000 en el 78. Pasaron muchísimos años hasta que se convocaron una manifestación tan masiva como aquella. Ramón Linaza ha estado ahí desde el principio, en el orgullo antes de que se llamara así. Me cuenta que él nunca se ha ocultado, que fue de los primeros en ejercer el derecho al matrimonio con su pareja de toda la vida, que le acompañó en esa primera manifestación de Madrid. Y le pregunto si su mejor orgullo fue tal vez ese, el primero del 78. Es difícil responder a esa pregunta, porque sí, aquel orgullo fue fantástico. Pero yo cuando vi, me emociono porque cuando vi cientos de miles de personas, 1 millón de personas en Madrid, yo pensaba de dónde veníamos y no sé, era una alegría increíble, ¿no? Joder, lo hemos conseguido, ¿no? Ese primero dio lugar a ese otro que te emociona tanto, a esa cara. Sí, yo no sé, todos esos años en que ya, no sé, cuando la manifestación salía de la Puerta de Alcalá y terminaba en la Plaza de España, aquel año que cantó Chabela Vargas. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Me emociono, hemos luchado tanto y es tan doloroso ver que podamos perderlo. Que son maravillosas. Esa intensidad, desde luego, Chabela para mí es uno de los máximos orgullos, ¿no? Un día decía Diego Galán, que alguien le preguntaba, pero Chabela era lesbiana, y pero si fue quien lo inventó. Yo no concebía cómo se quería
aprendí. Ahora me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Os voy a presentar a Mar Cambrollé, una mujer trans, activista desde muy jovencita, desde cría. Aún no tenía los 18 cuando empezó a relacionarse con grupos cercanos a la teología de la liberación. Fue allí, en el barrio de las Letanías, en el distrito sur de Sevilla, donde tomó lo que ella llama conciencia de clase. Y ahí me tomé conciencia de clase, primero de clase. Y entonces empecé a luchar por las desigualdades sociales y en el barrio sí que fui también una gran activista social, luchando por mejoras para el barrio. Y era una cría, tendría 17, 18 años. Sí que después más tarde, cuando ya con una conciencia de clase y además también una activista contra la dictadura franquista, pues viene a mis manos pues una revista que se llamaba El Viejo Topo, y ahí había un dossier dedicado a la homosexualidad y me encantó porque era un análisis que analizaba las causas de por qué la homosexualidad era reprimida y tal, y encontré como la luz, porque allí decía, bueno, que la homosexualidad era reprimida porque no formaba parte de una concepción de entender la sexualidad como reproducción. En fin, era un análisis marxista de la sexualidad, y aquello me abrió la luz. Después de ver la luz, ni se lo pensó dos veces. Mar llamó a la redacción del Viejo Topo explicando que quería ponerse en contacto con una de esas personas que aparecían en el artículo que a ella le había abierto los ojos. Pedí la dirección y el contacto de Armand de Fluvià, padre, madre del activismo en el Estado español. No sin dificultades, al final se dieron a pasarle a él mi contacto y él se puso en contacto conmigo. Yo me viajé a Barcelona y bueno, estuve en su casa como 6 o 7 días. Pues es como si recibiera un máster express del activismo por la libertad sexual, y cuando llegué ya a Sevilla, bueno, pues maduramos lo que era la primera organización que hubo en Andalucía por la libertad sexual, que se llamó el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria. Y fue esa organización la que convocó la primera manifestación pública que hubo en Andalucía el 25 de junio del 78 y que pisó las calles. Hubo un mitin de cerca de 1000 personas y la manifestación por cerca de 500 personas. Para aquella época era un número inimaginable, ni yo misma imaginaba que íbamos a convocar a tanta gente a la calle. De hecho, estaba vigente la ley de peligrosidad social. Esas manifestaciones tuvo por objeto pedir la abolición de esas leyes y pedir la amnistía para los presos que por orientación o identidad estaban en las cárceles franquistas. Y fue muy importante porque Sevilla, a pesar de yo haber ido allí como invitada a Cataluña a formarme, en Sevilla tuvo una reunión fundamental para derrocar, digamos, o para exigir la abolición de esa ley, ¿no? Y era que todos los colectivos que había en el Estado español se dieron cita en Sevilla. Nosotros fuimos la anfitriona de esa reunión, y en esa reunión se dijo, vamos a golpear fuerte, saliendo un mismo día, con un mismo lema y con una misma reivindicación. Y surtió efecto, porque eso fue en junio del 78. El 26 de diciembre del 78, en un Consejo de Ministros del gobierno de Adolfo Suárez, se decidió
excluir los actos de homosexualidad de la ley de peligrosidad social, entrando en vigor en enero del 79, que fue cuando la homosexualidad dejó de ser considerada un delito en España y empezaron a salir ya a partir de esa fecha todos los presos homosexuales y personas trans a las calles. Marc Ambroyé, como esas mujeres transexuales de Nueva York, como las que desfilaron por las Ramblas de Barcelona, decidió, lo ha dicho ella, hacer la revolución desde los tacones y las lentejuelas. Se puso al frente de la manifestación y ahí sigue. Hoy, en su DNI, aparece su nombre, pero hasta 2007 no pudo llamarse Mar en ese documento. Well, here comes Dick, he's wearing a skirt. Here comes Jane, you know she's sporting a chain. Same hair, revolution, same build, evolution. Tomorrow who's gonna bust? And they love each other so, androgynous, closer than you know, love each other so, androgynous. Well now, don't get him wrong, and don't get him mad. He might be a father, but he sure ain't a dad. And she don't need advice that they send to her. She's happy the way she looks, she's happy with her gender. And they love each other so, androgynous, closer than you know, love each other so, androgynous. En la cadena SER, Radio Paradiso. Ya hace años que Madrid se ha convertido en la capital del orgullo en este país, pero también es un referente y una ciudad a la que mira Europa, Latinoamérica y hasta Estados Unidos cuando se habla de esta celebración. En el origen de lo que fue el nacimiento de un nuevo orgullo, de una nueva forma de visibilizar al colectivo LGTBI, hay varias personas. Una de ellas es Alfonso Llopart, quien al frente de la revista Shanghái organizó, entre otras cosas, la primera y entonces la única carroza que se sumó al desfile en 1996. Empezamos la conversación hablando de su primera mani. Sabíamos que había una concentración que salía de Tirso Molina y iba a la Puerta del Sol, pero no estaba para nada en el subconsciente de la comunidad LGBT de aquellos años, ¿no? Y entonces unos amigos dijimos, ¿por qué no vamos a ver cómo es? Y por curiosidad era, ¿no? Y fuimos. Y de repente pues nos encontramos en un ambiente que no era para nada el nuestro, era como una cosa muy, muy alternativa, que no era la que nosotros veíamos habitualmente cuando salíamos por Chueca. Era gente muy antisistema, anarquistas, que de alguna forma apoyaban la reivindicación LGTB en aquellos años. Y nada, empezamos a andar por las calles, la gente gritando contra la iglesia, contra el gobierno, contra todo. Estábamos como peces fuera del agua totalmente diciendo, pero yo aquí no me siento para nada identificado. Y me acuerdo que me encontré con un compañero del instituto y le dije, joder, Javi, ¿qué haces tú por aquí? Y me dice, yo no soy gay, pero os apoyo. Y yo, pues tío, muchísimas gracias. y esa fue mi primera experiencia con el orgullo. ¿Cuándo te empiezas a sentir tú identificado con esa conmemoración? Mira, todo esto tiene un nombre que es Pedro Cerolo. Pedro Cerolo, en esa época, él era presidente de COGAM, que es el colectivo gay de Madrid, LGTB de Madrid. En esa época, sabes que hablábamos casi exclusivamente de gay, ¿no? Todas las demás siglas parecía que estaban todavía en el armario. Y Pedro fue el visionario que dijo que la única manera que había de que el orgullo se convirtiera en realmente un evento de ciudad era que asociaciones y empresarios uniéramos fuerzas y creáramos un modelo de orgullo sostenible, ¿no? En el que se reivindicara, pero también se celebrara. Yo siempre he dicho, los españoles no somos muy de reivindicar, pero tú danos una fiesta y allí que vamos. Y Pedro lo tenía claro, era la única forma. Las asociaciones estaban bastante en contra porque creían que era corromper el mensaje, ¿no? y que algo
político y reivindicativo se convirtiera en algo festivo. Pero es que era la forma de que la gente que llenaba los bares y las discotecas del barrio de Chueca en esa época por la noche se sintieran que formaban parte también de eso, ¿no? Y efectivamente fue así. En el año 96 se hizo ese primer ensayo general en el que nos sentamos asociaciones, empresarios, para decir, venga, vamos a hacerlo así, vamos a promocionarlo como una gran manifiesta. Es un término que forjó Ruth Toledano, la poetisa, y que efectivamente funcionó y sigue funcionando, porque ese es el modelo actual del orgullo, un orgullo reivindicativo y festivo. Y en ese 96 aparece la primera carroza que además montáis vosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sé, supongo que es porque en algún sitio habíamos visto que había carrozas. Y dijimos, venga, pues vamos a hacer una carroza, vamos a montar una carroza. Vivíamos en una calle del barrio Chueca que debajo tenía un almacén de construcción y al dueño del almacén le dijimos, ¿por qué no nos alquilas el camión para montar una carroza? Y él nos dijo, venga, pues os lo alquilo. Nos dejó el camión, lo vestimos de globos y de telas y nos vestimos todos de drag queen. Y ahí que nos fuimos a esa primera manifestación del modelo actual, ¿no? En el que asociaciones y empresarios fuimos de la mano. Se hizo por primera vez el recorrido desde la Puerta de Alcalá hasta Sol, y me acuerdo que ni cortaron el tráfico, que nosotros íbamos ahí en medio de los coches. Ya en esa primera llegamos como a unas 5.000 personas, dijimos. Ten en cuenta que esa primera que yo había ido en el año 93 o 94, como mucho éramos 300 personas. O sea que el salto fue exponencial. 5.000 personas que estábamos ahí con los coches sin cortar el tráfico. ¿Qué reacción había en la calle? Estupefacción. Se nos veía, se nos miraba como bichos raros, como ¿de dónde han salido esto? Esa no fue la carroza la que subió a Alaska, esa fue el año después, ¿no? Sí, en nuestra historia del relato hablamos del 96 como el año en que hicimos la prueba de si efectivamente esto funcionaba y podíamos hacerlo, y el 97 fue el año en que realmente ya vimos que funcionaba. Alaska se convirtió en la musa del orgullo y su canción A quién le importa en nuestro himno. Además, es que se multiplicó de 5.000 a 25.000 personas. Alfonso, me has hablado de la canción A quién le importa, la que todo el mundo tiene en la cabeza cuando se habla del orgullo, pero ¿qué otra música relacionas tú con esta fiesta, con esta celebración? Bueno, muchísimas, porque nosotros tenemos canciones míticas en nuestra carroza, ¿no? En el momento ese de arrancar nosotros siempre ponemos el Love Boat de la famosa serie Vacaciones en el Mar, como para empezar, ¿no? Yo cuando oigo el Love Boat ya digo, ya, ha empezado mi orgullo, ¿no? Come aboard, we're expecting you. Reward, let it flow, it floats back to you. The love boat, soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind. An open smile on a friendly shore. It's love. It's love. Yeah, the love boat. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. Yeah.
It's an open smile on a friendly shore. It's love. It's love. It's love. It's the love boat. It's the love boat. It's the love boat. It's the love boat. It's Y no podemos hablar del orgullo en Madrid sin hacer referencia al barrio de Chueca, en pleno centro de la capital, hoy uno de los barrios más cotizados, pero no siempre ha sido así. A finales de los 80 era una zona deprimida. Droga, mendicidad, prostitución formaban parte del paisaje de Chueca. La comunidad gay y lesbiana empezó a poblarlo, según algunos, porque ellos mismos eran vistos como marginales y también por el bajo precio que tenían los pisos y locales en ese momento. Hoy, Chueca es una de las zonas más exclusivas y caras de Madrid. La transformación de este barrio está ligada al colectivo LGTBI y también al orgullo. María Majabacas nos va a llevar, junto con algunos vecinos, a dar un paseo por sus calles. Entramos en Chueca y nos acompaña Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de uno de los barrios que más se ha transformado en Madrid. I want to break free. I want to break free. Desde hace 23 años, Esteban vive en Chueca y recuerda cuando llegó que aquello era como un pueblo. Básicamente sí, te reconocías con la gente, te saludabas con la gente, de la misma forma que la gente te saluda incluso sin conocerte en los pueblos cuando te cruzas con ella al andar por la calle. Y los vivía mucha gente mayor en casas antiguas y Esteban recuerda su primer alquiler en pesetas. 100.000 pesetas son 600 euros, ¿no? Sí, por el piso entero, piso que ahora mismo se está alquilando en 1.700 euros. Y también recuerda los locales de ocio semiclandestinos donde para entrar había que llamar. La mayor parte de los locales para acceder tenías que llamar a un timbre, ¿sabes? Que no eran locales abiertos, sí. Eran como un poco... Clandestino. Un poco sí, clandestinos. Y los negocios de entonces eran los útiles. Tipo ferreterías. ¿Ah, sí? Sí, había muchas ferreterías, tiendas de bombillas, de este tipo de cuestiones que la gente compra para sus casas. Recuerdo que había un negocio muy curioso, una tienda de tapetes, porque la gente de hules compraba estas cosas para las mesas de sus casas, decoradas, de todo. O en mi calle, por ejemplo, había un pequeño negocio que era una cordelería, solo vendían cordeles. Pero de esto ya no queda prácticamente nada. Entramos en el nuevo barrio de Chueca. Esta es una de las principales arterias del barrio de Chueca. Aquí empieza Chueca, efectivamente. Aquí empieza Chueca, la calle Fuencarral. De la calle Fuencarral hacia el este de la ciudad empezaría Chueca. Y empezaría el barrio a estas horas de gente, de tiendas. Esto sería como la Quinta Avenida de Nueva York. Un poquito más pequeña, ¿no? Da gusto, ¿no? Pasear por aquí con tanta vida, ¿no? Sí. Con tanta... Y fue en Chueca donde el orgullo encontró su sitio y se instaló y se llenó de turistas. Mucha gente de paso, se ha turistificado enormemente y las viviendas turísticas, para nuestra desgracia, que son una lacra en todo el centro de la ciudad, ha desplazado a los vecinos. Y el ruido de los coches dio paso al ruido de las maletas. ¿Ves las maletas? Las maletas circulan aquí de manera continuada. Cuando que llega el jueves empieza el ruido de las maletas hasta el domingo. Y sin embargo hay relativamente pocos negocios de día para gays. En Bercana, por ejemplo, donde vamos a ir ahora, es uno de ellos. Y allí nos recibe una histórica del barrio, Mili Hernández, copropietaria de la mítica librería especializada en temas LGTB, un símbolo de tanto, el primer negocio que plantó su bandera con orgullo en la calle. La primera bandera, que todo el mundo nos preguntaba ¿qué es eso? Tuvimos que explicar qué era la bandera porque aquí todavía la bandera no había llegado a España, todavía seguían utilizando el triángulo rosa, ¿no? Y bueno, fue muy emocionante. Igual de duro. Y a partir de ahí empezó a verse lo que antes estaba en los armarios. Esa visibilidad diurna fue el principio de un maravilloso barrio, de un barrio lleno de activismo, lleno de esperanza, lleno de lucha y lleno de alegría, cosa que ahora ya no existe.
Yo como vecino doy fe de lo que cuenta Mili y su librería al principio, casi más que un negocio, era un centro social de reunión, era el sitio donde la gente se encontraba, se saludaba abiertamente gay, o sea, un beso, ¿qué tal tu semana? Y la sorpresa fue que el barrio despegó, los locales se llenaron, las viviendas se revalorizaron, pero aquello también lo vieron los fondos de inversión. Eso lo vieron los buitres, los buitres, los de siempre, el mundo inmobiliario, lo vieron y dijeron, Chueca está generándose, hay un barrio maravilloso, la gente se lo pasa pipa en Chueca, vienen a los restaurantes, al café. Pues mucha gente gay que compró, vendió y mucha gente especuló. Y con la especulación, el barrio volvió a cambiar. A ver, ha perdido, para mí Chueca no solamente era el Soho londinense y el Village neoyorquino, era el emblema de esa lucha. Date cuenta que al principio la Mani no era eso que es ahora. La Mani, celebrábamos una Mani y luego celebrábamos el Chunda Chunda en la plaza de Chueca. De hecho la música la enchufábamos en mi librería, o sea, eso ya lo perdimos, no tiene nada que ver, nos hemos aburguesado, el activismo se ha aburguesado, el activismo se ha profesionalizado y como digo yo, aquí seguimos nosotros siendo las bichos raras de Chueca. Y por muchos años que sigan como icono de uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Convertido ya en una fiesta, el orgullo no puede prescindir de carrozas, pregones y de musas. De estas últimas hay unas cuantas. Hace años el pregón corría a cargo de los activistas. Así fue en 2005, un año histórico porque coincidiendo con el orgullo se aprobó el matrimonio entre parejas homosexuales. España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizarlo. Bienvenidas y bienvenidos al orgullo de lesbianas, gays y transexuales y bisexuales de este histórico año 2005. Cuando llega el matrimonio, claro, el matrimonio igualitario, pues allí sí que hay un salto inmenso. A partir del 2005 se empiezan a manifestar familiares, amigos, colegas, vecinas. El orgullo de tener un hijo como el que tengo, de ser gay. Y estar casado con una preciosidad de hombre. Hombre, el motivo mío es visibilizar la familia, cosa que la sociedad necesita. Es que no hay nada como dar la cara, visibilizar y que sepa que existimos. Y que... Yo tengo 2 hijos homosexuales y yo he sufrido mucho porque no estaba preparada para asumir esta situación y yo lo único que me gustaría es que a mis hijos no les hagan daño, que ellos sean felices y que les respeten. Poco a poco los rostros conocidos sustituyeron a los activistas en el pregón. Fernando Tejero, Verborrea Andalusí, Arte y Temple Benamejí, para dar el chupinazo, nervio puro y frenesí. Es la Terremoto de Alcorcón, que con mucho temple y mucha calma está siempre de promoción. Entre las musas, un nombre que se repite año tras año, porque ella siempre está ahí. Tanto es así que ya no recuerda cuándo fue la primera vez. Madre mía, pues es que no me acuerdo, la verdad, porque he ido tantos años. Suelo estar siempre en la carroza de Shanghái, con Olvido. Solemos ir las dos en la parte frontal de la carroza de Shanghái. Siempre he estado ahí. He dado el pregón en la plaza Pedro Cerolo en varias ocasiones, lo he dado sola, acompañada con Alejandro Amenábar. Primero vamos a salirnos del pregón oficial para decir cada uno alguna cosa. Va a ser el primer orgullo que vamos a pasar sin la presencia de nuestro querido Pedro Cerolo, el gran amigo y el gran activista que soñó
una España igualitaria y que trabajó todos los días de su vida hasta ver su sueño hecho realidad. Y queremos decirle a nuestros representantes políticos que el lugar más adecuado para honrar su memoria está aquí, en el barrio de Chueca, ¿por qué no en una plaza tan emblemática como Vázquez de Mella, que para muchos de nosotros se debería llamar desde ya Pedro Cerolo? Las palabras de Amenábar en ese pregón de 2015 se cumplieron y un año después la plaza Vázquez de Mella pasó a ser la de Pedro Cerolo. ¡Ay, la vida! Más grande que la vida nada existe. Y mucha gente no sabrá que la vida es siempre lo más bello de este mundo, y de ella solo hablamos poco y mal, poco y mal, poco y mal. Y fue en 2017 cuando Madrid se convirtió en la capital mundial del orgullo. Así lo recuerda Jesús Generelo, realizador, escritor y activista que presidía ese año la Federación Estatal LGTBI. El World Pride, el orgullo mundial, fue muy impresionante, muy impresionante. O sea, ver a más de 1 millón de personas en la calle con esa felicidad, con esa reivindicación, con esa comunión, porque es muy importante sentirte, pero sobre todo para personas que nos hemos sentido muchas veces marginadas, muchas veces despreciadas, estigmatizadas, pues esa comunión de 1,5 millones de personas, no sé, es imposible contabilizarlo, pero era impresionante, porque no era solo la manifestación, era cómo se desbordaba por todo Madrid. Es que fueras por donde fueras, fue una explosión interior del activismo LGTBI, pero también de la sociedad, celebrando esa diversidad. Creo que fue un acto de celebración colectiva, de catarsis colectiva, yo creo que para toda la sociedad española. Lo recuerdo, es como de los recuerdos importantes de mi vida, ese orgullo mundial. En ese 2017, una de las musas del orgullo madrileño, Alaska, recibía premio. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Porque ahora tenemos que hacer una entrega de un premio muy especial y se tiene que ir corriendo porque dentro de muy poquito va a estar actuando en el escenario de Puerta del Sol. Me parece que ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no, Juan Carlos? Por supuesto. Estamos hablando de nuestro auténtico icono LGTB, la primera persona que salió en la primera carroza hace muchísimos años, 20 para ser más exacto, 20 años efectivamente, la intérprete de nuestro himno, el a quién le importa, y sobre todo una queridísima y gran amiga. Con todos vosotros, Alaska. Yo siento, muchísimas gracias por el premio, pero sobre todo muchísimas gracias por contar conmigo siempre en esto que es nuestro mundo. Si yo me subí en aquella primera carroza fue porque Alfonso me invitó, porque me invitasteis, porque en años anteriores íbamos andando, no había carrozas, éramos 200 o 300 o 500 echándolo muy arriba en la Puerta del Sol, y este premio también creo que es de esas personas que estaban en la Puerta del Sol cuando éramos 200 y que empezaron a cantar ¿A quién le importa? De una forma natural. ¿Vale? Muchísimas gracias, porque este es mi mundo. Gracias. Ese año fueron 8 los pregoneros. Repetía una vez más Cayetana Guillén y Amenábar. Se sumaban, entre otros, Dulceida y Pepón Nieto y Marta Sánchez. Falta una persona en el pregón que no ha podido venir porque está preparando el concierto que tiene el viernes, que es Marta Sánchez. Nos pide que la disculpéis, os manda un beso súper fuerte y como no está ella, yo voy a leer el texto que iba a leer Marta. Todas las personas de un modo u otro vivimos con el VIH, necesitamos un pacto de Estado frente al VIH. Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti,
ves, esa mujer que perdiste una vez. Aquí estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más, sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar. Todo te pude dar, estuve al borde del abismo por tu amor. Lejos de tu mar me siento más firme. Quédate donde estás, soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez. Soy yo la que se mató, soy yo sin pedir perdón. Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final. También estuvo ahí Boris Izaguirre. Nos gusta como somos, nos gusta nuestra pluma, nuestros colores, nuestra capacidad de hacer de la fiesta una reivindicación y de la reivindicación una fiesta. Cerramos los pregones con el último antes de la pandemia, el de 2019, que fue el más corto de toda la historia del orgullo y posiblemente uno de los más cantados, coreados, aplaudidos e intensos. ¿Cómo llevamos la energía, los calores? Mi pregón va a ser muy cortito. Cortísimo. El más corto de la historia. Pero también el más intenso. ¿Preparados? Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. Y no hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y al anochecer vuelve a florecer, lubrica la ciudad. Y no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturna me hundía en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Sobreviviré, buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad. Paraíso extraño donde no estás tú. Y aunque duele, quiero libertad. Que me haga daño. Así llegamos al final de este Radio Paradiso dedicado a los que estuvieron allí, reivindicando y visibilizando el orgullo de ser como son. Un programa en el que han participado María Manjabacas y Rafa Panadero con los reportajes, Marta Estevez en la producción y María Jesús Rodríguez en el montaje técnico. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Con Sonia Ballesteros. Paraíso extraño
Cadena SER. La radio.